Es un gusto estar otra vez. Gracias, es un gusto estar aquí otra vez nuevamente con ustedes. Y bueno, hermanos, vamos a terminar este libro que estuvimos viendo. Primer libro de Samuel, capítulo 31. Primer libro de Samuel, capítulo 31, y vamos a estar leyendo ahí de todos los versos, bueno, que al cabo que son poquitos y están cortitos. Amén. Dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle, y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido, y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayudaron 7 días. Amén, tome su lugar. Fíjese desde cuándo existe eso de despedazar y esconder. Amén, que es lo que se está viendo mucho hoy en estos días. Como decía ahorita nuestra hermana, está el Facebook tupido de videos donde encuentran cuerpos ya de años. Entonces, pues así murió este hombre, mi hermano. Y aquí lo que vamos a ver es la muerte de Saúl. Entonces, el tema, mi hermano, que Dios nos trae en esta tarde se llama: cada uno cosechará lo que haya sembrado. Y mire que muchas de las veces se nos ha hablado ya de esto, amén. Ya varias veces se nos ha dicho que todo acto que nosotros hagamos trae sus consecuencias, sean buenas o sean malas. Entonces, vamos a cosechar cosas buenas o cosas malas según cada acto que nosotros hagamos, amén. Entonces, mire que aquí se cumple cuando Dios dice algo, se cumple, amén. Cuando Dios da una palabra, esa palabra se tiene que cumplir. Entonces, dice ahí en la Biblia, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces, cuando Dios, mi hermano, dice que vendrá juicio, va a venir juicio. Entonces, aquí se ha dicho, ¿verdad?, que el juicio de Dios va a venir a esta tierra y muy pronto vendrá. Hemos estado viendo probaditas del juicio de Dios sobre el hombre que por desobediencia, a causa de su desobediencia, ha llegado el juicio, amén. Entonces, fíjese que años antes Dios había declarado ya juicio contra Saúl. Lo estuvimos viendo ya anteriormente. Y ese día, mi hermano, había llegado. Lo vemos aquí en este capítulo 31. Entonces, aquí nos habla, mi hermano, que Saúl y sus 3 hijos murieron en el campo de batalla. Amén. Fíjese bien, vamos a ver
puntos bien interesantes, bien importantes que Dios nos recalca y nos ha recalcado una y otra vez. Algo bien triste, mi hermano. Vemos que la dinastía de Saúl se derrumbó. La dinastía de Saúl dejó de existir. Entonces, Saúl dice ahí en la palabra de Dios que fue herido de muerte, dice, por los flecheros, y vemos que pide a su escudero que lo mate. Amén. Entonces, algo, mi hermano, bien interesante y que me llamó la atención aquí y que quiero que se grabe muy bien en su mente y en su corazón. Fíjese que al momento de que Saúl muere, hay algo bien interesante aquí de que Saúl muere sin arrepentimiento. Amén. Saúl vemos que viene una tras otra y vemos que Saúl en ningún momento se arrepiente de todo lo que había hecho delante de Dios. Entonces, en ese estado, mi hermano, de rebelión contra el Señor, en ese estado de rebeldía contra Dios, en ese estado de desobediencia contra Dios, Saúl termina con su vida. Entonces, es triste, mi hermano. Es triste porque fíjese que hoy en día vemos tanta gente que está muriendo en la misma condición. Y de que una vez conocieron, pero decidieron alejarse del camino de Dios y lamentablemente la muerte les ha, como quien dice, ¿verdad? Les ha sorprendido y han muerto en desobediencia. Entonces, ayer platicaba con una persona y hablábamos de esto. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Mayor condenación es para aquellos que una vez gustaron de la comunión con los santos y prefirieron volver atrás. Entonces, es bien triste, mi hermano, que tanta gente esté muriendo y no haya un arrepentimiento. Hasta el último minuto de su vida ellos no se arrepienten. Y esa fue la condición de este hombre. Entonces, vemos ahí, mi hermano, en el versículo del 1 al 2, donde los filisteos matan a los hijos de Saúl. Dice aquí, dice en el capítulo anterior, en el capítulo 30, vemos que David regresa a Siclag, regresa a Gilboa. Dice, David estaba lejos, mi hermano, de la batalla que estaban enfrentando en este momento Saúl y sus hijos. Entonces, fíjese, esta separación iba a ayudar, dice aquí, a mostrar claramente que David no había ayudado a los filisteos a derrotar a Saúl. Entonces, cayeron muertos, mi hermano, en el monte de Gilboa. Israel, mi hermano, dice, fue derrotada en la zona montañosa del territorio de Isaacar. Pero algo bien interesante, mi hermano, que vemos aquí es de que vemos a través de la historia de la Biblia, vemos a través de conforme vamos leyendo los libros de la Biblia, que Israel en muchas ocasiones, yo creo, toda su vida fue de pelear contra gente. Y hemos visto que este pueblo de Israel había peleado contra los filisteos. Amén. Pero la diferencia de ahora es de que ahora eran derrotados a causa de ¿qué? De su alejamiento de Dios. Ellos se alejaron de Dios y a causa de eso ellos habían perdido la batalla. Qué tremendo es, mi hermano, de alejarnos de nuestro Dios. Qué triste es, le comentaba ayer a una persona, le digo, tal parece que no pasa nada, tal parece que el dejar de congregarme no pasa nada, tal parece que el dejar de venir aquí a reunirme con mis hermanos, a alabar a Dios, no pasa nada. Pero le decía, y luego viene el problema, y luego viene la circunstancia, ¿y con qué me defiendo yo? Si no hay palabra, si no hay con qué yo me defienda. Entonces, ellos habían decidido alejarse de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Que perdieron la batalla. Entonces, Dios nos dice en esta tarde que tengamos mucho cuidado, mi hermano. Y se nos ha dicho desde mucho antes, al hacer las cosas a nuestra manera. A de que cuando Dios nos dice, hazlo así, yo diga, no, mejor así. Porque tal parece que es mejor que lo haga así. Entonces, dice ahí Gálatas capítulo 6, verso 7. Muchos lo hemos escuchado. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, vemos aquí, dice, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos.
Vemos, mi hermano, ahora la familia real se encontraba, dice, sin ninguna clase de protección. Esta familia de Saúl ya no tenía la protección de Dios, ya estaban lejos, estaban fuera de lo que era la cobertura de Dios. Entonces, no solo, mi hermano, habían perdido la protección, sino que también, la protección de su ejército, sino que también, como dije ahorita, habían perdido la protección de Dios. Entonces, dice, Jonatán había derrotado anteriormente a los filisteos, pero ahora parecía muy débil y desprotegido. Lo podemos ver ahí en el capítulo 13. Entonces, algo bien triste, mi hermano, es de que, a pesar de que Jonatán era muy amigo de David, este Jonatán también muere, y ahorita vamos a ver más adelante por qué. Esto, mi hermano, dice, era parte del plan divino. ¿Para qué? Para abrir paso, dice, al reino que establecería Dios con David. Y para hacer esto, no debía de haber ningún obstáculo. Y el obstáculo ahí era Saúl. Entonces, desafortunadamente, mi hermano, el pecado de Saúl, ¿qué hizo? Que el pecado de Saúl alcanzó a sus hijos. Lamentablemente, el pecado de este padre alcanzó a sus hijos. Y como dije ahorita, es una tristeza y es una pena ver que Jonatán muere también. Entonces, Saúl desechó a Dios, mi hermano. Saúl desechó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo desechó a él. Dice ahí en Oseas, capítulo 4, verso 6, dice, pueblo, se lo va a leer en otra versión, mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios. Dice, y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que olvidaron mis mandamientos. Yo también me olvidaré de sus hijos. Saúl se olvidó de los mandamientos de Dios. Saúl se olvidó de aquel Dios que le ayudaba en un principio. Saúl dijo, yo ya no lo quiero hacer como tú dices, yo lo voy a hacer como yo quiero. Saúl se enorgulleció, mi hermano. Saúl se llenó de soberbia. Él empezó a ver a los demás menos y él a sentirse más grande que los demás. Y al momento de Saúl hacer eso, mi hermano, desecha a Dios. ¿Qué dijo Dios? Muy bien, porque desechaste mis mandamientos, yo me olvidaré de tus hijos. Es tremendo, mi hermano. Es tremendo, porque recordando ayer ahí con mi hermana les decía, platicamos, el venir a presentar un bebé, cuando los presentamos a nuestros hijos, es un compromiso que estamos haciendo, mi hermano, ante Dios. Y pensamos, mi hermano, que ya nada más porque lo presenté, ya mi hijo está en manos de Dios. Y ya aunque yo me vaya de la iglesia, mis hijos están en las manos de Dios. Y no es así. No es así, mi hermano. Empezamos a hacer a un lado a Dios por dedicarnos a nuestras cosas. Empezamos a darle más tiempo a mis cosas y menos tiempo a Dios. Y luego viene la enfermedad en los hijos, y luego vienen las consecuencias en los hijos. ¿Y por qué decimos? ¿Por qué, Señor? Y dice Dios, porque te olvidaste de mis mandamientos. Porque en mi palabra dice, no dejes de congregarte. ¿Y qué hiciste tú? Dejaste de congregarte. La mentira del diablo, mi hermano, es esa. Eso es la mentira que el enemigo está mintiendo en los hijos de Dios. No importa que no vayas a la iglesia. Dios como quiera te escucha. Dios como quiera está contigo. ¿Y qué pasa, mi hermano? Cuando yo me dejo de congregar, lo que pasó con Saúl. Quedo fuera de la protección de nuestro Dios. Y vienen las consecuencias. Y luego yo ya no tengo la arma para defenderme porque no hay palabra dentro de mí, porque no hay oración. Le decía a una persona, bueno fuera que yo me quedara en mi casa y buscara y orara y leyera la Biblia, pero muchas de las veces ni eso. Entonces, es una ley de Dios, mi hermano, que el pecado de los padres alcanza a los hijos.
Y usted lo puede ver ahí en Éxodo capítulo 20, verso 5. Que los pecados de los padres van a alcanzar a los hijos si nosotros no rompemos con eso. Entonces, seguimos viendo, mi hermano, ahí del verso 3 al verso 6, vemos la muerte de Saúl. Dice, le alcanzaron los flecheros. Fíjese que los filisteos lograron herir de muerte a Saúl. Lograron herirlo, fíjese bien. Cuando la batalla estaba en todo su apogeo, como decimos, ¿verdad? Cuando la batalla estaba en todo caliente, ¿verdad? Alcanzaron a herir a Saúl. Pero, mi hermano, dice aquí, la estrategia filistea de atacar a distancia con los arqueros antes de llegar a un combate cerrado les funcionó muy bien. Amén. ¿Qué pasó, mi hermano? Después dice, tuvo gran temor de los filisteos, hablando de Saúl. Saúl, mi hermano, sabía que no podía defenderse, no podía escaparse de los filisteos. Él lo sabía perfectamente, por eso entró temor en él. Y seguramente, mi hermano, Saúl dice, sabía lo sanguinario, y lo vemos en capítulos anteriores, lo sanguinario que eran los filisteos. Él sabía cómo peleaban estos hombres, él sabía cómo le iba a ir si uno de los filisteos lo tocaba. Entonces, él sabía que podrían torturarlo, como lo hicieron con Sansón, que una vez amarrado ahí lo dejaron ciego y le hicieron tanta cosa. Entonces, Saúl, mi hermano, sabía bien que no iba a sobrevivir. Saúl sabía muy bien que no iba a sobrevivir en esa ocasión. Así de que, ¿qué hace? Decide la forma, él mismo decide la forma en que iba a morir. Tenía 3 formas de morir, mi hermano. Número 1, dejar que los filisteos lo hicieran, que lo mataran. Número 2, que su propio escudero lo matara. O número 3, decidir él suicidarse. Sigue diciendo ahí, dice, dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y pásame, mátame. Y quizás, mi hermano, esta era la forma más fácil y menos dolorosa, obviamente. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué Saúl pide esto, mi hermano? Dice que Saúl no quería que los enemigos lo mataran. ¿Por qué? Dice, no vengan estos incircuncisos. En lo que leíamos ahorita, dice Saúl, no vengan estos incircuncisos. Siempre, mi hermano, Saúl fue muy orgulloso. Siempre Saúl fue muy soberbio y no quería que se le recordara como un hombre débil. Aún en su muerte, él no quería que se le recordara como un hombre débil. Luego dice, me pasa, y dice, no quería darles el gusto de decir que ellos lo mataron. Tampoco darles el gusto de que dijeran, lo torturamos, nosotros lo matamos. Así que Saúl desecha por completo morir, dice, en manos de los filisteos. Así que le dice a su escudero, mátame, mátame. Fue la primera opción de cómo morir. Pero ¿qué hace el escudero, mi hermano? ¿Qué hacemos nosotros, mi hermano? Cuando nos alejamos de Dios, sabemos que no nos va a ir bien allá afuera. ¿Cuántos lo saben? Sabemos que no nos va a ir bien. Y nos va mal, ¿y qué decimos, mi hermano? Ya, Señor, mejor quítame la vida, sí. Dice Dios, sí. Mira qué fácil. Quítame la vida. Lo mismo con Saúl, mátame. Que era la muerte menos dolorosa. Pero tenían que llegar las consecuencias, mi hermano, de cada acto. Tenía que cosechar lo que había sembrado. Y yo creo que no era justo que muriera de una manera rápida, sin sufrir. Entonces, ¿por qué tenía gran temor, mi hermano? Dice, era el deber del escudero cuidar de la vida del rey. Ese era el deber del escudero, cuidar de la vida del rey. Así que matarlo era un asunto muy grave. Por eso este escudero rechaza y dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a matar a mi rey si mi deber es cuidarlo? Cuidar de su vida. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Dice, el escudero no tenía que obedecer esta clase de orden de parte de Saúl. ¿Por qué, mi hermano? Porque hubiera sido asesinato. Hubiera sido un asesinato. ¿Y qué es el asesinato? Es pecado.
¿Qué nos quiere decir aquí, mi hermano? Dice, no obedezca órdenes de nadie, por muy nobles que parezcan, cuando éstas sean pecaminosas. Muchas de las veces hay personas que supongamos en el trabajo que por ser jefes nos quieren hacer algo que nosotros sabemos que está mal. Amén. Y el deber de nosotros es obedecerle. Pero dice Dios, no obedezca a nadie. Dice, por muy nobles que parezcan, cuando estas son pecado. Entonces, sigue diciendo ahí, tomó Saúl la espada y echóse sobre ella. Se echó sobre ella. Prácticamente, mi hermano, Saúl dice que toma la tercera opción, que fue el suicidio. Algo bien tremendo, mi hermano, y que muchos, yo creo todos lo sabemos. Como decía ahorita, pensamos que el alejarnos de Dios no va a traer sus consecuencias graves. Pero vemos también ahí a Judas. Amén. Vemos a Judas que, ¿qué dice Judas? Prefirió quitarse la vida. Porque había cometido algo fuerte. Porque él sabía que lo que había hecho no era verdad, no era verdadero. Acusar a un hombre inocente, entregarle por dinero, y termina quitándose la vida, mi hermano. Saúl decide desechar a Dios y termina quitándose la vida. Dice, Saúl fue alcanzado por su pecado. ¿Cuál fue su pecado? Lo que decíamos al principio, su alejamiento de Dios y sus malas decisiones. Ese fue su pecado, el haberse alejado de Dios y el haber tomado malas decisiones, porque él pensó que eran mejor que las que Dios le daba. Aún en la muerte, mi hermano, no vemos a Saúl, dice, no vemos a Saúl poniéndose a cuentas con Dios. ¿Cuánta gente? Yo me acuerdo mucho de mi hermana Nera, que oró por una persona que estaba ya para morir y que le dijo que si quería aceptar a Cristo y esta persona dijo que no. Qué triste, mi hermano. Qué triste que aún en los últimos minutos las personas no se pongan a cuentas con Dios. Porque pensamos que vamos a morir y ya. Como dijo una persona, ¿verdad? Yo sé a dónde voy. ¿Y no le da miedo? No, no me da miedo. Buscando un perdón por arrepentimiento. Dice, Saúl pudo haber tenido un reino duradero, estable y permanente, pero por sus locuras, mi hermano, por sus locuras terminó con su vida. Saúl ya estaba en un estado de loco, tomaba decisiones locas, hablaba, como decimos nosotros, a lo loco. Y por sus malas decisiones, por su estado en el que estaba ya, que me imagino que este hombre ya escuchaba hasta voces, por aquel espíritu malo que entró en él, que le atormentaba, dice la palabra de Dios, y lo leíamos, aquel espíritu que le atormentaba. Saúl ya estaba loco. Entonces terminó en su locura, terminó con su propia vida. Siempre se nos ha dicho, mi hermano, no se alejen de Dios. Por más fuerte que sea el problema, por más grande que sea la situación que estés enfrentando, por más grande que sea la prueba, no te alejes de Dios. Y es lo que Dios nos dice en esta noche. No se alejen de Dios. Las cosas ahorita están difíciles, muy difíciles que están ahorita las cosas. Yo no sé ustedes, pero allá en mi casa a tales horas ya no hay agua. A las 8:30 de la noche ya no hay agua hasta el siguiente día a mediodía o a veces en la mañana. Y vemos todas las compras de pánico. Pasaba ahí por mi casa una camioneta con 2 tinacos grandísimos para recolectar agua. Dice Dios, por más grande que sea el problema, no te alejes de mí, no te desesperes. No te desesperes. Dios tiene el control de cada situación, mi hermano. Aunque parezca lo contrario, dice Dios, yo sé lo que estoy haciendo. Amén. Entonces, no pensemos, mi hermano, a veces pensamos que no necesitamos de Dios.
Porque escuchamos personas decir, yo no necesito de Dios, yo no necesito de congregarme, yo no necesito de tener comunión con mis hermanos, yo aquí en mi casa, como decía el pastor, me ofrendo, oro por mí, me caigo. No pensemos que no necesitamos de Dios, mi hermano. ¿Por qué? Porque va a llegar el día donde dice la palabra de Dios, me buscarás y ya no me podrás encontrar. Querrás de mi Espíritu Santo, pero mi Espíritu ya no va a estar ahí para ayudarte. Entonces, es triste ver una vida que termine así de mal, como la vida de Saúl. Es triste ver que cuando hubo un momento que parecía tener un futuro brillante, cuando parecía tener un reino formidable, que haya terminado así de mal. Y no solamente eso, sino que ni siquiera descendencia deja. Entonces, ¿quién mató a Saúl? La pregunta es, ¿quién mató a Saúl, mi hermano? Búsqueme ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 10, verso 13. Amén. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, verso 13. ¿Qué dice? ¿Quién mató a Saúl? Jehová. Jehová de los ejércitos mató a Saúl. ¿Por qué, mi hermano? Ahí dice por qué. Dice por consultar a una divina en vez de consultarlo a él. Por eso le mató. Por eso Dios hizo rey a David. Amén. Debemos de tener mucho cuidado, mi hermano. Mucho cuidado de no perder la cobertura de Dios. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué, mi hermano? Porque la disciplina puede ser mortal. Quizás no físicamente, pero espiritualmente sí. Y al morir espiritualmente, mi hermano, haz de cuenta que como si fuéramos muertos vivientes. Amén. No tenemos quien nos defienda, no tenemos alguien que nos proteja de las acechanzas del diablo. Este hombre cometió un gran error, consultar a una adivina. Pecado por el cual, dice Dios, Jehová lo mató. Nosotros quizás no vayamos con la divina, pero ¿qué tal ahí en el Facebook los jueguitos que aparecen? ¿Cómo eres tú, Ana? Y ahí le picamos, ¿cómo es Ana? No, pues que valiente, fuerte. O los mentados horóscopos, ¿no? Que los que son de diciembre, los que son de octubre, de enero. No, pues que te va a ir bien o te va a ir mal. Y eso es estar consultando, mi hermano. Entonces, dice, y viendo su escudero a Saúl muerto, dice, su escudero fue quien pasó al lado de Saúl sus últimos momentos. Y más tarde, mi hermano, un joven amalecita, fíjese bien, más tarde un joven amalecita se adjudicaría la muerte de Saúl. Lo vamos a ver ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 10. Pero parece, mi hermano, que este joven miente. Después lo vamos a ver. Dice, él también se echó sobre su espada. El escudero prefirió morir con Saúl ahí mismo que enfrentar las consecuencias. Como es el amo, dice, así es el siervo. Amén. Como es el sacerdote, es el pueblo. El escudero hizo lo mismo que Saúl. Dice ahí Oseas 4:9, dice, la verdad es que castigaré tanto al pueblo como al sacerdote. Entonces, el suicidio, sabemos que el suicidio es pecado, mi hermano. ¿Por qué? Dice, Dios es el que da la vida. Amén. Y es el que debe de tomarla de nuevo cuando Él quiera. Entonces, dice ahí en Eclesiastés 12:7, cuando llegue ese día, volverás a ser polvo, porque polvo fuiste, y el espíritu volverá a Dios,
pues Él fue quien lo dio. O sea, Dios es dueño de nuestra vida. Él nos la prestó, nada más. Amén. Saúl murió junto con su escudero, lo vemos ahí en el monte de Gilboa. Y seguimos viendo, mi hermano, ahí en el verso 7, que dice, donde nos dice, los de Israel de la otra parte del valle huyen. Vemos cómo aquellos hombres huyen, ahí en el verso 7 dice, y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. En algo tenía razón Saúl, mi hermano. ¿En qué? En que los filisteos lo iban a torturar. Lo iban a torturar, ¿y qué hicieron, mi hermano? Eso hicieron, aún después de que estaban muertos. Fíjese que ahora que hubo esa mentada noticia de los del Querétaro y del Atlas, estaba viendo ahí un muchacho que decía, no, es que ya muertos fueron y le picaron la cabeza con un picayelo. Qué tremendo, mi hermano. Yo decía, ¿cómo? ¿Con qué corazón hacer esas cosas? Pero vemos aquí que desde mucho antes se hacía eso. Desde mucho antes se hacían esas prácticas de matar a sangre fría. Entonces no es nada nuevo. Ya todo eso se hacía. Entonces dice, expusieron sus cabezas, dice, ante sus ídolos paganos como muestra de victoria, mi hermano, sobre el Dios de Israel. O sea, fíjese, dice, pusieron sus armas en el templo de Astarot. Los filisteos dieron el crédito. ¿Quién era esta diosa, mi hermano? Era una diosa pagana. Era la diosa, dice, era una deidad femenina, diosa del amor, de la guerra, de la fertilidad. Era conocida como la diosa Luna. Entonces, algunos la relacionan con el nombre de Istar. ¿Qué había pasado, mi hermano? Fíjese, dice, la prostitución en el templo y el sacrificio de niños era parte del culto a estos ídolos. Fíjese bien, los Baales y Astarón eran dioses cananeos, considerados deidades demoníacas. Todo lo que se tenía, las prácticas que se realizaban delante de ellos. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Qué pasó? Que aún en la muerte, aún en su muerte, Saúl hizo que los paganos blasfemaran el nombre de Dios. Hasta la muerte, mi hermano. Hasta la muerte este hombre hizo que blasfemaran en contra de Dios. ¿Por qué? Dice, las cabezas las ofrecieron a su dios Dagón. Dice, era el dios del grano y la cosecha, que es el dios ese con cuerpo de pez. ¿Se acuerda que habíamos hablado de ese dios que tenía cuerpo de pez? Entonces, en la región del Éufrates, dice, tenía su templo adornado con leones de bronce. Al dios Baal se le llamaba hijo de Dagón. Y esos eran los dioses, hermano, a los que estos filisteos ofrecieron los cuerpos de este hombre y de sus hijos. Qué tremendo, mi hermano. Qué tremendo. Fíjese, dice, colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. El cuerpo de Saúl fue exhibido como trofeo. ¿Para quién, mi hermano? Para los paganos. ¿Cómo quiere que sea su muerte, mi hermano? Una muerte victoriosa, una muerte de victoria, de honra y gloria para nuestro Señor Jesucristo, o una muerte de trofeo para el diablo. Que el diablo diga, lo vencí y acabé con él. Así fue la muerte de este hombre, mi hermano. Y junto con él se llevó a sus hijos. Qué triste. Qué triste, mi hermano. Lo mismo es lo que nos está diciendo Dios. Tengamos mucho cuidado de alejarnos de Dios. Porque no nada más, bueno fuera que nada más me alejara yo y mis hijos siguieran. Pero dejando de ir papá y mamá, los hijos dejan de ir a la iglesia. Dejando papá y mamá de leer la Biblia o de orar, el hijo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque como decía ahorita, lo que hace el capitán, hace el otro.
Lo que hace sacerdote hace el pueblo. Lo que hace papá y mamá hacen los hijos. Si papá y mamá mienten, el hijo va a ser un mentiroso. Si papá y mamá son irresponsables, el hijo va a hacer lo mismo, porque tiene el ejemplo, mi hermano. Entonces dice Dios, no nada más estás perdiendo tú, sino que estás haciendo que tus hijos se pierdan también. Y luego después decimos, ¿por qué mi hijo se fue por el mal camino? Si yo soy cristiana, yo soy cristiano. Y dice Dios, pues serás cristiano y cristiana de palabra, porque de hechos no tenemos nada. Entonces, hermano, es bien importante, hermano. Es una responsabilidad muy grande la de tener hijos. Siempre se nos ha dicho, es una responsabilidad grande, no es cualquier cosa, el nomás educar y criar hijos, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de guiarlos en el camino de nuestro Dios. ¿Cómo, mi hermano? Con nuestro ejemplo. Con nuestro ejemplo. Entonces, dice aquí, el plan de suicidio de Saúl no funcionó. ¿Por qué? Dice, porque no tuvo una muerte ni memoria digna de un gran rey. No tuvo una muerte digna de un gran rey. Del verso 11 al verso 13, vemos, dice, Jabes recupera los cuerpos, los incinera y los sepulta. Dice aquí, dice, los de Jabes de Galaad escucharon la noticia de lo que había sucedido a Saúl. Ellos le tenían un gran aprecio. Y hacía tiempo, mi hermano, dice, hacía tiempo el amonita Naas quería sacarle el ojo derecho. Fíjese bien. Y en su primera acción militar, Saúl lo salvó ahí en el capítulo 11, del verso 2 al verso 6. Entonces, ¿qué hacen estos, mi hermano? Que ellos deciden arriesgar su vida. Deciden arriesgar su vida para recuperar el cuerpo de Saúl, mi hermano. Arriesgan su vida para recuperar el cuerpo de Saúl. ¿Y qué hace? Para expresar su gratitud y lealtad. Entonces, la distancia, mi hermano, de ahí de entre Jabes de Galaad y Betzán eran, dice aquí, aproximadamente 18 kilómetros. Era bastante. Y estaban arriesgando su vida. Entonces, dice mi hermano, dice, esta podría ser la única referencia donde el pueblo de Dios cremó un cuerpo, que fue el de Saúl. Quizás, mi hermano, dice aquí un comentarista, dice, quizás los cuerpos ya estaban muy descompuestos, por eso los incineraron. Y me imagino que de ahí sacaron la incineración, de estar quemando cuerpos. Entonces, otra posible razón podría ser, dice, evitar que los filisteos los desenterraran y escarnecieron aún más el primer rey de Israel, porque los filisteos eran sanguinarios, mi hermano. Yo creo eran capos. Amén. Eran hombres sanguinarios que destazaban a la gente, no les importaba, eran personas muy malas. Entonces, vemos, dice, los sepultaron. Ellos deciden una sepultura decente a Saúl, ya que había muerto, como decíamos, como dijimos ahorita, no había muerto dignamente como debía de haber muerto un rey. Entonces, dice que lo sepultan, mi hermano, debajo de un árbol. Sí que no es nada nuevo encontrar cuerpos debajo de una casa, enterrados. O sea, lo sepultaban debajo de un árbol. ¿Por qué dice quizás debajo de un árbol? Porque a Saúl le gustaba disfrutar, según lo que nos narra la Biblia, disfrutar de la naturaleza. Entonces, desafortunadamente, mira, Saúl pasó a la historia. ¿Cómo? Como el rey desechado por Dios. ¿Cómo queremos que se nos escriba a nosotros, mi hermano? ¿Cómo queremos que se nos recuerde? Como una persona, un buen hijo de Dios, como que digan, no, esta persona fue una gran hija de Dios, fue lo máximo, siempre daba todo por las cosas de Dios, o que se nos recuerden, no, pues de repente iba, de repente no iba, y pues bueno, pues murió porque pues ¿cómo andaba? ¿Cómo queremos que se nos recuerden?
Acuérdense que usted y yo somos reyes y sacerdotes. ¿Queremos una muerte digna de un rey? ¿O queremos una muerte, dice, queremos que se nos recuerde como un instrumento útil en manos de Dios? ¿O que se nos recuerde como una persona desechada por Dios? Tenía grandes cualidades, ¿no? Saúl tenía grandes cualidades. Y lo vemos en la historia. Tenía muy buenas cualidades. Y a veces pensamos, mis hermanos, que por mis cualidades, por mi intelecto, por mi inteligencia, ya yo voy a ser salvo. Y dice aquí, Saúl tenía grandes cualidades, pero ¿qué pasó, mi hermano? Que no las puso al servicio de Dios. No las utilizó para algo bueno. No las utilizó para darle la honra y la gloria a Dios, que era el que siempre le ayudaba, sino que todo lo que hizo, lo hizo a su manera, y esa fue su ruina, el haber hecho las cosas a su manera. ¿Qué nos dice Dios? ¿Quieres hacer las cosas a tu manera? Esa va a ser tu ruina. ¿Quieres seguir jugándole a que si eres, no eres? Esa va a ser tu ruina. Está tremendo, mi hermano. Está tremendo. Entonces, Saúl cometió muchos errores, cada vez más grandes. Porque vemos ahí en el capítulo 13, verso 11, donde Saúl ofrece holocaustos. Amén. Saúl ofrece un holocausto sin esperar a Samuel. Se adelantó. Así que ahí cometió su primer gran error. Adelantarse. ¿Cuántas veces nosotros nos adelantamos cuando Dios nos ha dicho, espérate, ten paciencia? Pero es tanta la desesperación que entra en mí porque ya quiero que mi problema se resuelva, que yo busco todos los medios y viene, mi hermano, la consecuencia. ¿Por qué? Porque dice Dios, porque no te esperaste. Porque yo te dije que lo hicieras así, pero tú te adelantaste. ¿Cuál fue la otra? En el capítulo 14, verso 35, Saúl construyó por primera vez, dice, un altar varios años después de su reinado. En el capítulo 14, ahí mismo, en el versículo 43, ¿qué pasa, mi hermano? Que Saúl ya quiere matar a su hijo. Tremendo, fíjese cómo va evolucionando la actitud de este rey Saúl. Una vez habiendo desechado a Dios, fíjese cómo va aumentando su estado. Comete el primer error y luego se va haciendo peor. ¿Qué pasó en el versículo 15, en el capítulo 15, verso 9? Dice, perdonó a lo mejor de Amalek. ¿Se acuerda? Que Dios le había dicho, termina con todo. ¿Verdad? ¿Qué hizo Saúl? Perdonó lo mejor. Otro gran error, mi hermano. Ya se estaba llenando de soberbia. Ya se estaba llenando de orgullo. En el capítulo 16, verso 14, el Espíritu de Dios deja a Saúl. ¿Cuánto pasó, mi hermano? El Espíritu de Dios deja a Saúl, ¿y qué pasa? Viene un espíritu malo a su vida. ¿Por qué, mi hermano? Por estos errores que acabamos de ver. Fíjese bien, cuando este Saúl comete esos errores, mi hermano, el Espíritu Santo todavía estaba ahí. ¿Se da cuenta? Todavía estaba ahí. Pero fíjese lo que pasa cuando el Espíritu de Dios abandona a Saúl. Allí en el capítulo 17, verso 11 dice, ya no es un guerrero valiente. ¿Qué pasó? Ahora tenía miedo ir a la guerra. Ya no era aquel guerrero fuerte y valiente, aquel que todos querían porque el pueblo lo había escogido por eso, sino que ahora tiene miedo. ¿Qué pasa después, mi hermano? Que el capítulo 18, en el verso 8, dice, empieza la envidia a David. Empieza a entrar esa envidia, empieza a entrar ese celo por aquel hermanito. ¿Y qué termina haciendo? Dice, termina odiándolo. Va viendo cómo el enemigo fue terminando con este hombre.
Cuando el Espíritu Santo le dejó, vinieron todas estas cosas. La envidia, el celo, el orgullo, el odio, ese corazón ya de piedra que ya no sentía, la soberbia. Allí mismo en ese capítulo, en el verso 10, mi hermano, dice, el espíritu malo de parte de Dios regresa a Saúl. Acuérdese que se fue, porque David le cantó, apaciguó a Saúl. Pero ahí en el verso 10 regresa ese espíritu mal. Dios le había dado una oportunidad, mi hermano, pero Saúl no la aprovechó. Así que ese espíritu malo que ya había salido, regresa a él. Regresa a él y en el verso 11 vemos que intentó matar a David 2 veces. Ya estaban entrando en un estado de locura, mi hermano. Ya no razonaba. Acuérdense que hablábamos que él escuchaba y veía, pero él ya no razonaba. Acuérdense que decíamos, ¿por qué? Decimos, ¿verdad? ¿Por qué no hacen caso? ¿Por qué no podemos entender? ¿Por qué no puede la gente entender? ¿Por qué? Porque ya no razonas. Una vez que el Espíritu Santo te deja, ya no puedes mirar bien. El velo que se te había sido quitado vuelve a ponerse. En el capítulo 19, verso 9, dice, un espíritu malo vuelve a venir sobre él. Está tremendo, mi hermano. Como decía, tal parece que no va a suceder nada el alejarme de Dios. Ahí mismo en el verso 10 dice nuevamente, vemos que intenta matar a David con una lanza. Entonces, terrible, mi hermano. Vemos que David le perdona la vida más adelante. Y ahí en el capítulo 28 fue su ruina. ¿Por qué? Porque vemos que va y consulta a una bruja para ver a Samuel. Ya estaba fuera de sí, mi hermano. Ya no estaba en sus cabales, como decimos nosotros, ya no estaba en sus 5 sentidos. Quería la ayuda desesperadamente y por la desesperación, porque ya el Espíritu Santo no le ayudaba, ya Dios no estaba con él, él corre y busca la ayuda de una bruja. ¿Y qué pasó en el 31? Termina quitándose la vida. Esa fue la historia, mi hermano, de Saúl. Un hombre que comenzó bien, haciendo las cosas como Dios le decía, pero que dijo, no pasa nada si empiezo a hacer las cosas a mi manera. ¿Y qué dijo? Bueno, Dios, yo te hago un lado, porque yo soy el rey. Como dice en la película, soy el rey. Y empezó a hacer las cosas a su manera. ¿Y su final cuál fue? Quitarse la vida. Fue un hombre valioso para el pueblo, fue un hombre valioso para el mundo, pero fue un hombre desechado por Dios. Amén. Fue un hombre atractivo ante el pueblo. ¿Se acuerdan? Que al pueblo le gustaba y después ya se andaban quejando. Fue un hombre atractivo para Dios, atractivo para el mundo, pero ante Dios era una persona horrible a causa de su pecado. Fue un hombre alto, que era el más alto de todos. Era el más alto de ahí, de todo el pueblo, pero ante Dios era una persona muy pequeña, muy chiquito. Era un hombre fuerte, fue un hombre con gran fuerza, pero su pecado lo fue debilitando cada vez y cada vez y cada vez más. El pecado, mi hermano. Era un hombre rico, dice, pero al morir fue el más pobre, mi hermano. Fue el hombre más pobre y más miserable de todos. Era orgulloso, pero murió de una manera muy humillante. Humillante, mi hermano. Era un gran guerrero, mi hermano, pero no pudo pelear por su vida y salvarla. ¿Pasa algo si dejamos a Dios a un lado? Sí pasa algo, sí pasa algo. Problemas, le decía una persona, platicando con ella, le decía, tenemos que aprender a enfrentar el problema,
a enfrentar cada circunstancia. No podemos estar huyendo de la circunstancia. No podemos estar corriendo o buscando la solución rápido. No, aprendamos a dejar todo en manos de nuestro Dios. Él sabrá cómo actuar, cómo va a actuar. Pero no seamos rápidos como Saúl. Entonces, busquemos, mi hermano, más y más de Dios. Creo que en estos tiempos necesitamos mucho buscar de nuestro Dios. Las redes sociales, como se decía en una de las enseñanzas, las redes sociales está terminando con toda persona. No está respetando si eres cristiano, si no eres cristiano. Si eres rico, si eres pobre, está terminando con toda persona, metiendo tanta basura en las mentes del ser humano. ¿Y qué está haciendo? Alejando a los hijos de Dios. ¿Por qué? Es que acá me hablan más bonito. Es que aquí sí me predican con amor. ¿Sabía que el amor es ese? Salvar tu vida, decirte la verdad para salvar tu vida, que apapacharte del pecado. Entonces, busquemos más de nuestro Dios, mi hermano. Busquemos más de la llenura del Espíritu Santo, que nos está haciendo mucha falta. Llenarnos y llenarnos cada día más del Espíritu Santo en nuestras vidas. No dejemos, mi hermano, que las circunstancias nos alejen de nuestro Dios. No dejemos que el problema me aleje de Dios. No prestemos oído a las palabras del enemigo. Me comentaba una persona, es que yo siento que yo no tengo cara de hincarme y pedirle perdón a Dios. Le digo, no, es que es el diablo. Dios es grande en misericordia. Y dice Dios, yo aquí estoy, dispuesto a perdonarte. Aprendamos a escuchar más a nuestro Dios, mi hermano. Entonces, arrepintámonos, mi hermano, de cualquier cosa que hayamos hecho. Arrepintamos. A lo mejor estuvimos pensando en ya no venir, pero nuestro Dios dice, no dejes de congregarte, no dejes de estar en comunión con tus hermanos. Papás, sean ejemplo a sus hijos. Sean ejemplo a sus hijos, porque ellos van a hacer lo que nosotros hagamos. Amén. Estemos conscientes, mi hermano, de que como nos estaba diciendo nuestro Dios desde un principio, sé consciente de que todo acto que hagamos nosotros, toda decisión que nosotros tomemos, sea buena, sea mala, va a traer consecuencias. Todo lo que yo siembre va a traer consecuencias. Todo lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Si yo siembro comunión con Dios, si yo siembro el estar siempre haciendo la voluntad de mi Dios, voy a cosechar el favor de Dios, voy a cosechar la bendición de mi Dios. Pero si yo empiezo a sembrar ahí el alejarme de Dios, el ya no ir a la iglesia, el ya no buscar de su palabra, el llenarme de cosas que no son de Dios, voy a cosechar, obviamente, cosas que no vienen de Dios. Honores y maldiciones. Voy a empezar a cosechar todo aquello malo. Entonces, procuremos, mi hermano, procuremos y estemos bien conscientes de que todo lo que nosotros estemos haciendo va a tener sus consecuencias. Estamos en lo último, mi hermano. Estamos en lo último y hemos estado diciendo, ya Cristo viene. Cristo viene, mi hermano, estamos a nada. Le decía a una persona, ya no te enfoques en tu problema. Enfócate mejor en lo bueno, en lo verdadero, dice la palabra de Dios, en aquello que te edifica. Enfócate en qué hago para agradarte, Señor. ¿Cómo quieres que viva? Y dejemos de enfocarnos ya Hay personas que piensan a futuro, mi hermano. Ahí me desespera de que no, que 3 años más y voy a hacer tal. Y Cristo viene, mi hermano. Ahora sí, como dice el canto, vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi hermano. Como si fuera, dice otro canto, como si fuera el último día. Vivir como si fuera el último día. ¿Cómo, mi hermano? Haciendo la voluntad de mi Padre. Haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra. Y así termina este libro, primer libro de Samuel. Una historia triste,
una historia desgarradora. Ahí me dolió más, pero por Jonatán. Pero, mi hermano, que es de gran ejemplo para nosotros. ¿Quieres hacer las cosas a tu manera? Vas a terminar como Saúl, loco y quitándote la vida. ¿Quieres alejarte de Dios? Así vas a terminar. Pero, ¿quieres hacer las cosas bien? Bueno, entonces dice Dios, vas a ser recordado como un instrumento útil en mi mano. Vas a tener una muerte digna de un rey. Amén. Pero nosotros ya no morimos, mi hermano. Nosotros vamos a vivir toda una eternidad. Amén. ¿Quiénes? Dice Dios, aquellos que quieran hacer mi voluntad. Tomen su cruz y síganme hasta el final. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Espero que hayamos entendido y que sigamos haciendo las cosas como Dios nos las pide, mi hermano. No nos desalentemos por las situaciones o cosas que vengan en nuestra vida. Dice Dios, son parte de, como se nos decía ahorita, ¿para qué? Para hacerte más fuerte. Para hacerte más fuerte. Entonces, vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí entre nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Jesús. Porque una vez más nos recuerdas, mi Dios. Una vez más nos recuerdas que tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí para ayudarnos en lo que nosotros necesitemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a llegar hasta el final. Danos la fuerza necesaria, mi Dios. Fortalécenos, Padre, para llegar hasta el final, Señor. Que tu Espíritu Santo esté siempre ahí con nosotros, Señor, como hasta ahorita ha sido, Señor, redarguyendo cada vida, Señor, cada corazón, cada vez que nosotros vayamos a hacer algo que a ti no te agrada, Jesús, que esté ahí redarguyéndonos, Jesús. Gracias, Señor, por estos ejemplos que nos dejas en tu palabra, Señor, para que nosotros veamos el final de cada historia, Señor. De que si no hacemos las cosas, Señor, como tú nos las pides, de que si no nos entregamos totalmente así, Señor, a ti, perdón, vamos a terminar mal. Pero dices tú, yo estoy para ayudarte. Está mi Espíritu Santo que te ayuda en todo momento. No vamos a tener excusa, mi Dios, en aquel día de que estaba solo, porque tú nos has dejado tu Espíritu Santo que nos ayuda en todo momento, Padre. Que si necesitamos fuerza, tú nos la das. Que si necesitamos ayuda, tú estás ahí presto para ayudarnos, Jesús. Que si necesitamos consolación, tú estás ahí consolándonos, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por cada una de tu palabra que se nos ha impartido en todo este tiempo, Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a vencer cada día, Señor. A vencer cada día aquello que se nos enfrente, Señor. A vencer cada dardo del enemigo, Padre, que Él esté lanzando. Ayúdanos, Jesús. Danos la fuerza necesaria, mi Dios, para enfrentar cada situación. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy muchas gracias, Padre. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza hoy y siempre. Gracias, Jesús. Amén.